Muy buenos días, señores, señoritas estudiantes. Buen día. Buenos días. Muy, Buenos días. muy buenos días con todos. Por favor, enciendan las cámaras y para iniciar. Ya, muchas gracias. Falta señorita Belén y José. Bien, muchas gracias. Bueno, estamos 7 personas, es decir, 6 estudiantes. Bueno, vamos a iniciar con el registro de la asistencia, por favor. Sí, señorita Belén Morán. Presente. Darling Moreno. Presente. Gracias. Elian Pacheco. Está. Pinela Ronnie. Salazar José. Presente. Listo. Steven Sánchez. No está. Y Jefferson tampoco está. Odalis Belis. Presente. Listo. Lilibet Belis. Presente. Listo. Wesley Lord. Presente. Listo. Y Ángel Carrión. Está. Sí, están las 6 personas. A ver, por favor, les voy a tomar la captura de la pantalla. Esto déjenme lo guardo. Ya listo. Muy bien. Entonces vamos a iniciar, a continuar con la clase que teníamos, de hecho, los temas que estábamos revisando en la anterior clase. Antes de aquello, no sé si pronto tienen alguna duda, inquietud de pronto en cuanto a las clases, la plataforma. Y me la hacen llegar, de pronto tienen algo que acotar de pronto. Si no, pues iniciamos, ¿no? Les voy a compartir en la pantalla. Las personas que llegaron tarde, por favor, al final recuerdan para ponerles en el registro de la asistencia, ¿sí? Bien. Asumo ya se puede evidenciar en sus pantallas la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. La clase anterior habíamos estado revisando lo que son la logística de distribución. Dentro de esta logística de distribución, vamos a revisar lo que son los modelos de esta distribución. Dentro de, como tal, los modelos, o desde el punto de vista que se lo ve de punto de vista logístico, pues el modelo de distribución adopta o que adopta una organización cumple un objetivo muy importante, que es poner sus productos en el mercado a través de o definiendo estrategias para poder cumplir con este objetivo. Es así que teníamos un modelo descentralizado, uno de los modelos de gestión, uno de los modelos de distribución o de gestión. ¿Sí? Entonces vamos a revisarlo. Tenemos el modelo descentralizado, el centralizado, tenemos el cross-docking, el de la plataforma de consolidación, y que son los modelos que vamos a conocer básicamente cómo se da esta distribución, cómo se da esta
logística de distribución, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Me confirman igual si el audio, la imagen está en buenas condiciones y se aprecia muy bien la imagen y de igual manera se escucha. ¿Sí? Sí, todo bien. Ya, Lindo. listo. Entonces, les proyecto ahí, ¿no? En lo que está el modelo descentralizado, y nos dice el modelo descentralizado, básicamente es uno de los más usados dentro del sector industrial, ¿sí? Dentro de la parte industrial, de las empresas, de las industrias que se manejan, es uno de los más utilizados. Por cuanto en este modelo descentralizado, al terminar la fase de fabricación, es decir, cuando el producto está elaborado, los productos son distribuidos a través de un almacén regulador. Este almacén regulador va en este caso a distribuir a sus diferentes delegaciones, tal como lo apreciamos en la imagen, y quienes se encargan de suministrar o de distribuir los productos hacia sus respectivas zonas, ya sea zona A, zona B o zona C. Entonces, básicamente, ¿cuál es este modelo descentralizado? El producto ya terminado lo que es su fase de fabricación, elaborado el producto, es decir, en la fábrica, los productos son distribuidos a través de un almacén regulador. Este almacén regulador, básicamente como a manera de un mayorista, en donde él distribuye a sus diferentes delegaciones, ¿sí? Para que vayan hacia las diferentes zonas en donde son requeridas los productos, ¿sí? ¿Cuál es la mayor ventaja, perdón, o la mayor desventaja que se produce dentro de este modelo descentralizado? La mayor ventaja que es la cercanía de los productos al punto del destino, ¿sí? Es decir, tal vez no va a haber mayor intermediario o que aquí se produzcan más pasos o más o que intervenga alguien más. Y la desventaja consiste en su alto costo de infraestructura, es decir, aquí lo que vamos a necesitar o lo que se requiere es de este almacén o este almacén regulador y de sus delegaciones, que básicamente igual son locales, bodegas que requieren de una infraestructura. Entonces, al requerir de una infraestructura, pues estamos incurriendo de un lugar en donde posiblemente va a necesitar una infraestructura que cumpla con ciertas condiciones, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas, el costo que se requiere en cuanto a la infraestructura, en cuanto a su almacén y en cuanto a sus delegaciones. Lo que no sucede con el modelo centralizado, ¿sí? Que nos dice que debido a los adelantos, bueno, en las comunicaciones de los clientes, que ahora existen varios modos, varias alternativas de que se pueda comunicar tanto el cliente con el proveedor, con el fabricante, ¿sí? Y las mejores plazos de transporte, es decir, ahora de igual manera, dentro del ámbito terrestre, del transporte terrestre, tenemos autopistas, tenemos carreteras que son en su mayoría, o bueno, están en su mayoría en buen estado, o nos permiten llegar a diferentes lugares, a diferentes puntos, que tal vez antiguamente no tenían esa accesibilidad por medio del transporte privado, por el medio del transporte terrestre. ¿Sí? Entonces, es una de las ventajas, ¿no? Se ha mejorado el tema de comunicación, ¿sí? O ahora se da bastantes facilidades en esa parte y las mejoras en los plazos de transporte, es decir, las carreteras, autopistas, toda la parte de infraestructura vial, ahora da o posibilita que puedan llegar a diferentes lugares y en tiempos mucho más o relativamente más cortos a los de antes, ¿no? Las organizaciones han decidido planificar sus rutas de distribución y así disminuir los costos que incurrirían en el modelo descentralizado. Es decir, aquí, como ven, ya no existe básicamente lo que teníamos acá, las delegaciones. Y acá ya básicamente en esta planificación de rutas ya distribuimos, ¿sí? Básicamente
o se planifica la ruta de distribución, ya sea para los clientes de la zona A, la zona B o la zona C, ¿sí? Eh, Algo más que nos hacía mención dentro de este modelo descentralizado es que las cadenas de suministro, perdón, un momento, perdón un ratito, chicos. Ya, perdón. Eh, a ver, aquí estamos, déjenme les comparto nuevamente la pantalla, por favor. Estamos en el modelo descentralizado, ¿verdad? Estamos hablando acerca de cómo o cuál tal vez sería la principal diferencia entre el modelo descentralizado y el modelo centralizado. Dentro del modelo centralizado, decíamos que básicamente funciona como un sistema de distribución un poco más simple, un poco más complejo. ¿Sí? Y es decir, en pocos pasos, ¿sí? A diferencia tal vez del modelo descentralizado o de otro tipo de modelos. Porque primero lo que se hacía es que los productos ya obviamente elaborados, ya terminados por el fabricante, son entregados a un proveedor, al inventario, en este caso de una tienda física, y luego este cliente solicita obviamente el producto que va a ser requerido en su diferente zona y será despachado, ¿sí? De este modo, básicamente estaríamos que acaba lo que es el proceso. También en este modelo, todos de alguna manera reciben el producto sin importar que éste se encuentre o no sobredimensionado para algunos clientes, ¿sí? Es decir, eh, que tal vez no tengamos los mismos requerimientos o en cantidades menores, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales diferencias del modelo centralizado y el modelo descentralizado. ¿Sí? ¿Sí está claro, por favor? ¿Qué es el modelo centralizado? A ver, le pregunto. ¿Quién desea participar? ¿Qué es el modelo centralizado? Es como decir la logística, ¿Ya? lo que es, vamos, la fabricación, lo que es ahí va lo que es la planificación de ruta y lo que va y la entrega a cada su lugar de destino. Ya. Y, bueno, muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia con el modelo descentralizado? Ahí sí eso no entiende. A ver, el modelo descentralizado. A ver, ¿qué es el modelo descentralizado? Alguien que por favor participe. A ver, chicos, por favor, el modelo descentralizado. Odalis, El modelo centralizado. descentralizado. Tiene descentralizado. Ujú, descentralizado. Entonces tiene que ver algo como con la planificación, en este caso de las actividades que se vaya a realizar dentro del entrega de un producto. Incluye en este caso la atención, A ver, cómo recibir y despachar, ¿no?
lo que es la Sí. forma de gestión del poder encontrar un distribuidor entre varias autoridades, por ejemplo, la distribuidora y después lo que es al cliente, así. Mm, ya. A ver, pero ¿qué habíamos mencionado básicamente dentro de este modelo descentralizado? Ya lo revisamos. ¿Y cuál vendría a ser la interpretación de este modelo descentralizado? Y ahí podemos comparar. ¿Cuál es la diferencia entre este modelo descentralizado y el modelo centralizado? ¿Sí? A ver, ¿qué más? A ver, Darling. Dígame. ¿Qué será el modelo descentralizado? El modelo descentralizado sería lo que se sitúa la responsabilidad en los grupos, o sea, en diferentes tipos de grupos de productos y que en cuál se dividen y que son que vienen de la industria de bienes de consumo para la parte de distribución. Ya. Ahora, a usted mismo, Darling, ¿cuál será o sea, la interpretación de esa imagen que tenemos? De la fábrica, almacén, delegaciones y clientes, zona A, zona B y zona C. Eso quiero, o sea, básicamente eso quiero que lo entiendan y lo interpreten. O sea, cómo funciona este modelo descentralizado. Eso, por favor, a ver, Darling. Deme la explicación de eso. Bueno, como se puede apreciar en la imagen, o sea, del origen del producto sale de la fábrica, llega al almacén o a un centro o bodega y es repartido a ciertos puntos, como son zona A, zona B y zona C. Eso es lo que puedo entender. A ver, ¿y dónde quedaron las delegaciones? Ah, eso, las delegaciones, ¿cierto? O sea, de fábrica a almacén y a delegaciones. No he estado atento, Darling, no he estado atento. A ver, ¿quién más? A ver, José. José aún no ha participado. Sí, dígame, pues. Igual que el señor Dar. Pues, Misma pregunta. el descentralizado se refiere como a la transferencia de aquellos productos, desde Ya, su fábrica, luego a su almacén, delegaciones y lo que finalmente son los clientes. ya. Entonces, ¿cuál será la diferencia con el modelo centralizado? Sería que centralizado ella va directamente lo que es al cliente, pero en cambio este no, tiene que ir primero al almacén, después de delegación y luego a distintas zonas de clientes. Ya, muy bien, Odalis. Sí, Y ve, ay, sí, perdón, lo siento, me equivoqué. Muy bien. Y por ello se presentan, de hecho, estas delegaciones al mismo tiempo con una desventaja y como una ventaja, se lo podría llamar. La sí, claro, desventaja como que esta principal, se demora un poquito más la repartición de lo que es los productos, en cambio la otra no, es más directo. ya, muy bien. Y en cuanto a la infraestructura, Dígame, ingeniero. en cuanto, bueno, usted mismo, ¿no? En cuanto a la infraestructura, ¿qué decíamos de las delegaciones? Bueno, Lo que es en el costo sería, o sea, esa es la desventaja. sí, que necesitábamos, o sea, para estas delegaciones necesitamos de una infraestructura, de un espacio. Entonces, que básicamente, entonces, en base a ese requerimiento, entonces, se requería una infraestructura. Y la infraestructura que demanda un costo, o sea, un costo alto porque tengo que invertir en cuanto al lugar, a la parte física donde yo deseo cumplir con este modelo, es decir, una delegación, una bodega. ¿Sí? Entonces,
Claro y entendido esa parte, ¿no? Y el modelo centralizado, que básicamente igual nos hablaba bueno, en primera instancia que se ha mejorado el tema de comunicaciones, el tema del transporte, es decir, que se han minimizado en parte los tiempos por cuanto ha mejorado el tema vial, la infraestructura vial y las comunicaciones. Pero acá básicamente lo que hace mención es de planificar las rutas, o sea, es decir, una vez que el producto está fabricado ya en este caso, la organización, eh, se planifica en este caso lo que es la planificación de rutas, es decir, para la distribución. Es decir, los productos ya terminados son entregados a un proveedor, ¿sí? Bajo un inventario en la tienda física y luego, en este caso, el cliente solicita el producto. Es decir, una vez que solicita el cliente, pues es distribuido, en este caso, bajo a las diferentes zonas en donde pues, va a ser requerido que llegue, obviamente, el producto. ¿Sí? Entonces, aquí no existe lo que teníamos acá en el modelo descentralizado. No existen las delegaciones, ¿no? Aquí ya de una se planifica lo que son las rutas. Lo que sí puede variar acá es el tipo de vehículo, ¿sí? El tipo de vehículo que posiblemente ya no va a ser un vehículo extra pesado, sino tal vez va a ser un vehículo más liviano, ¿sí? Bueno, eso lo vamos viendo igual de manera un poco general. El modelo de distribución del cross-docking, no sé si estará muy bien. Se reemplazarán las delegaciones con plataformas cross-docking. Básicamente es carga-descarga, es decir, carga-descarga, que se denominan sitios de recepción y reexpedición de mercancía. Entonces, básicamente lo que nos hace mención aquí, entenderlo así rápidamente, es carga y descarga, es decir, recepción y reexpedición de la mercancía. Es decir, eh, ingresa y por el al mismo tiempo, en un determinado periodo de tiempo, la mercadería es eh, expedida nuevamente, ¿no? En estas plataformas, el fabricante entrega los productos y el comerciante los reexpide en máximo un día. No implica almacenaje de los productos, consiste en el flujo rápido de la mercancía desde el proveedor al punto de venta, ¿sí? Entonces, igual como lo tenemos en la imagen, ¿no? Tenemos el fabricante, es decir, ya cuando el producto está terminado, esto es, en este caso, entregado el producto al caso en el almacén, los productos al comerciante, quien lo reexpide, es decir, en máximo un día, lo que tenemos aquí, las plataformas cross-dock, es decir, carga, descarga, ¿sí? Al mismo tiempo carga un producto y, pues, perdón, descarga un producto y lo carga, es decir, para los diferentes clientes que vamos a tener en las diferentes zonas A, B o C. O sea, no existe lo que nos dice aquí, no existe el almacenaje, en este caso, o es menor a un día, ¿sí? Se expide en máximo un día, o sea, es momentáneo esta parte, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿no? Entre los tres modelos de distribución, el descentralizado que teníamos, donde teníamos ahí la palabrita, lo que son las delegaciones. Las delegaciones, sí, las delegaciones en el modelo centralizado, básicamente la planificación de las rutas, sí, para la distribución y de esa manera obviamente se disminuyen lo que son los costos y la distribución carga-descarga, sí, que implica básicamente lo que es existan sitios de recepción y de expedición de la mercancía, es decir, donde se recepta y donde nuevamente se expide lo que es la mercancía, ¿sí? Y la plataforma de consolidación, ¿sí? La plataforma de consolidación. Nos dice que en este modelo el negocio central es la distribución de productos de diferentes proveedores. Es decir, aquí vamos a tener productos de diferentes tipos de proveedores.
posiblemente de diferentes marcas, ¿sí? Ya que muchas empresas no ven el volumen de productos necesarios para llenar camiones. Por esta razón deciden aliarse con otros cargadores y así con varias cargas pequeñas llenar un tanque. Es decir, posiblemente aquí tenemos diferentes tipos de productos, de marcas, es decir, de diferentes fábricas, ¿sí? De diferentes organizaciones. Obviamente van a pasar por este almacén y van a llegar a un centro de consolidación. Este centro de consolidación, bueno, lo que nos hace mención es que va a recetar estos productos, ¿no?, de los diferentes proveedores. Y de esa manera, bueno, deciden aliarse y llenar, en este caso, los vehículos, los camiones o el tipo de vehículo que se utilice de los diferentes productos. Porque posiblemente si ocuparan un solo fabricante, un solo proveedor, ¿sí? No cumplirían o no llenarían lo que en este caso su flota, es decir, el vehículo, ¿sí? Entonces necesitan aliarse de varios de estos fabricantes o proveedores para poder completar posiblemente el 100% de la ocupación del vehículo, ¿sí? Es decir, aquí por eso nos dice con varias cargas pequeñas, llegar un tráiler, llenar un tráiler o un vehículo, en este caso, que esté destinado para el transporte de la carga, ¿no? Entonces, claro, los cuatro modelos, ¿sí? Primero, repetimos nuevamente, el modelo descentralizado, básicamente unidad a la fase de fabricación, los productos van a ser distribuidos a través de un almacén, en este caso un regulador o un almacén regulador, hacia los diferentes puntos o hacia las diferentes delegaciones. Estas delegaciones son las quienes se encargan de suministrar los productos hacia las diferentes zonas, ¿sí? Bueno, ahí hipotéticamente tenemos A, B, C, pueden ser de hecho hasta más, ¿sí? La principal ventaja, la cercanía de los productos al punto de destino, y la principal desventaja, que para estas delegaciones necesitamos una infraestructura y a su vez esta infraestructura va a tener un costo alto. En el modelo centralizado, aquí básicamente lo que no tenemos son las delegaciones, ¿sí? A medida que hemos tenido adelantos, se ha mejorado lo que es la comunicación, se ha mejorado la parte de infraestructura vial, es decir, que tenemos accesibilidad para llegar a diferentes o a distintos puntos del país, por ejemplo, por medio del transporte terrestre. Y esto a su vez ha disminuido los tiempos de entrega de los productos. En cuanto a ya el producto terminado, ya fabricado, va directamente bajo una planificación de rutas para que llegue hacia los diferentes clientes de las diferentes zonas que podemos encontrarnos. Eso en cuanto al modelo descentralizado. Y el modelo de carga-descarga, el modelo de distribución, básicamente habla o hace mención aquí, son los sitios donde tanto se recepta y se expide lo que es la mercadería. Estos sitios no están, o la mercadería no permanece más de un día o máximo un día en estos sitios de carga-descarga. No implica lo que es el almacenaje de los productos y consiste básicamente en un flujo rápido de la mercancía desde el proveedor al punto de venta. Es decir, desde que llega a estos sitios, inmediatamente, máximo un día, es nuevamente reexpedido hacia el punto de venta o hacia el lugar que lo requiere, ¿sí? Y la plataforma de consolidación, acá existe lo que es un centro de consolidación. Es decir, vamos a tener diferentes tipos de productos, de fabricantes, de proveedores, ¿sí? Y en este centro de consolidación vamos a recetar esos diferentes productos, ¿sí? Lo que nos hace mención también aquí es que deciden aliarse, nos dice, con otros cargadores, ¿sí? Entonces, deciden aliarse con otros productos y así pueden completar, en este caso, el espacio destinado de un vehículo de transporte de carga. Es decir, pueden ocupar tal vez el 100% y de esa manera no se tiene
tal vez un porcentaje de pérdida, por cuanto ya luego, un poco haciendo el análisis más profundo, puede ser que los clientes de la zona A tengan, no sé, una demanda del 60%, los clientes de la zona B un 80% y los clientes de la zona C un 100% en cuanto a la capacidad que tiene el vehículo. Entonces, si la zona A tiene una demanda del, como decíamos, del 60%, ese 40% del espacio del vehículo posiblemente va a estar desperdiciado y eso puede, o sea, no está generando la rentabilidad o que sea, pueda ser ocupado al 100%. Entonces ya no genera una parte rentable en este caso para tanto el transportista, sobre todo, ¿no? Que es quien está realizando la actividad. ¿Sí? ¿Está claro los 4 modelos de distribución? ¿Preguntas? No. No, No, ingeniero. ingeniero. Ya. Y en base a estos 4 modelos de distribución, para definir cuál es el modelo, en este caso, más idóneo, más adecuado, dentro de cada una de las diferentes organizaciones que podemos encontrarnos, va a ser necesario un previo análisis o tomar en cuenta ciertos aspectos que van a influir de manera directa. Tenemos 5 aspectos, lo que son la ubicación geográfica, el tamaño del mercado que se requiere abastecer, los requerimientos técnicos de los productos, el nivel de los servicios y los medios de transporte requeridos. Dentro del primer aspecto, lo que es la ubicación geográfica, tenemos que identificar las distancias que deben recorrer los productos en el transporte. Es decir, nosotros, en función de dónde están ubicados nuestros sitios de almacenaje, nuestros sitios de distribución, ¿sí? Eh, Vamos a ver cuál es en distancias o cuál es la ubicación y en distancias, cuál es el tiempo y la distancia que tiene, por ejemplo, para llegar un producto desde su punto de origen hasta su punto de destino. Obviamente esto va a ser una variable. En algunos casos vamos a tener distancias mucho más extensas, en otros casos distancias relativamente mm, eh, bajas o medias o no tan extensas. Entonces, en función de aquello, va a estar también los gastos que se puedan generar. Obviamente, si tengo una distancia mucho más extensa, mucho más grande para que el producto llegue hacia su lugar de destino, va a incurrir en gastos, sí, va a incurrir en costos, es decir, en combustible, en neumáticos, conductor, en el tiempo como tal. Entonces, de acuerdo a esa ubicación, obviamente va a estar influyendo directamente, ¿sí? El tamaño del mercado que se requiere abastecer. Básicamente aquí muestra el número de almacenes que necesitan productos. Es decir, y de igual manera, dentro de ya planificar, por ejemplo, esta distribución, estas rutas, vamos a saber en qué porcentaje o en qué porcentajes requieren o demandan los diferentes almacenes, los diferentes establecimientos, demandan el producto, ¿sí? En qué porcentajes. Y ahí poder saber, bueno, si se manejan regularmente por zona, la zona A, la zona B, qué porcentajes requieren del producto, ¿sí? Y qué vehículo posiblemente se ajusta más a ese requerimiento o a esa demanda, a ese porcentaje de demanda del producto. El requerimiento técnico de los productos. Bueno, alguna recomendación especial para el manejo, transporte y almacenamiento de los productos. Básicamente, tal vez acá lo que hace más énfasis es en la parte de el manejo del vehículo, es decir, eh, cómo también se lo almacena el producto, tal vez dependiendo del tipo de clima, si vamos a tener un viaje tal vez relativamente extenso o largo. Entonces,
qué condiciones normalmente las encontramos en la vía, por ejemplo, lluvia, entonces el producto tiene que estar totalmente cubierto, tiene que estar sin opción a que sufra algún desperfecto por alguna condición climática. El manejo posiblemente no tiene que tener, por ejemplo, aceleraciones bruscas, o sea, un poco más, siendo un poco más tal vez específico en esa parte, ¿no? Y el nivel de servicios, la rapidez con la que se quiere abastecer y lo que se quiere transmitir a través del servicio. Es decir, cómo estoy cumpliendo básicamente, ¿sí? La rapidez con la que quiero abastecer y con la que verdaderamente estoy cumpliendo o transmitiendo a través del servicio, ¿sí? Y los medios de transporte requeridos. En este caso, los medios de transporte, si hablamos de modo general, vamos a tener terrestre, marítimo, aéreo y el fluvial. Dentro de los 4 modos de transporte tal vez más común, que ahora eh, eh, el transporte por ferrocarril ya no la encontramos. Estos medios de transporte básicamente indican el tipo de transporte requerido para entregar los productos a los clientes o consumidores. Obviamente en el territorio, por ejemplo, nacional, hablamos del medio de transporte más utilizado, es el ámbito terrestre, ¿sí? Creo que es el más común y el más utilizado dentro del ámbito nacional. Obviamente en diferentes países, en diferentes lugares, estos modos, estos medios de transporte requeridos van a cambiar de acuerdo a las condiciones, en este caso, o eh, el diseño que tienen diferentes ciudades. Ahí hablemos, por ejemplo, de ciudades que tienen eh, o sea, similares características a la de Galápagos, que no todo se puede mover por el ámbito terrestre. ¿Sí? Vamos a necesitar transporte fluvial o transporte marítimo o en algunos casos el transporte aéreo para que llegue a diferentes puntos o a diferentes lugares en donde el transporte terrestre no tiene la accesibilidad total. Entonces, y básicamente acá, ¿no? De acuerdo al tipo de producto o de servicio, pues se va a requerir un vehículo. Igual ya vamos a revisar cuáles son los tipos de carga, ¿sí? Son frágiles, perecederas, ¿sí? ¿Qué tipos de carga? Y en función de aquello también va a ir el tipo de vehículo que se ajustaría a esos requerimientos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos productos alimenticios, ¿sí? Vamos a necesitar de un vehículo que tal vez tenga refrigeración o tenga algún sistema que pueda permitir que el producto permanezca en condiciones estables, o sea, sin opción a que durante el día que tenemos altas temperaturas vaya a sufrir algún desperfecto, ¿no? Entonces, obviamente, entonces va a requerir de un tipo de vehículo especial. Algo más que nos decía, el factor más importante es el costo de distribución y este indica desde que se carga el producto en el vehículo de transporte. Es decir, uno de los factores más importantes va a ser el costo de distribución. Este costo de distribución básicamente nos dice que inicia desde que se carga el producto en el vehículo del transporte y obviamente hasta que llega hacia su punto o su lugar de destino, su lugar, posiblemente el cliente. Y aquí vienen los diferentes análisis. Posiblemente la fabricación del producto como tal no es relativamente alta, ¿sí? No es costosa. Lo que viene aquí, el costo que le eleva el producto es la distribución, es decir, cómo llega a los clientes o los proveedores, cómo llega y en qué manera llega. Ustedes en esto, de hecho, van a entenderlo un poco más ahí. Un producto determinado en la fábrica, ¿sí? En la fábrica, en, en la industria como tal, va a tener tal vez un precio relativamente más bajo al que lo podemos encontrar en un almacén, en un local comercial. Entonces,
Ahí viene la relación. El producto como tal tiene un precio en la fábrica, en la industria, pero ya luego cuando vamos a la tienda de nuestro barrio, nos encontramos que el producto posiblemente del porcentaje que lo podemos encontrar en la fábrica tiene elevado el 50, el 100% en relación a su precio. Obviamente, ahí viene este costo de distribución. ¿Y por qué algunos productos ahí no alcanzan la permanencia dentro del mercado? ¿O por qué a veces simplemente desaparecen? ¿Sí? Porque estos costos, el costo de producción puede ser que no sea relativamente alto, ¿sí? Pero el costo de distribución ya tiene o le hace ver al producto relativamente más elevado. ¿Sí? El ejemplo más práctico, para los que conozcan, por ejemplo, la parte de la Tacunga, ¿sí? Existen fábricas de los helados los famosos helados de Salcedo. En la fábrica, en la industria, podemos encontrarlo, bueno, lo he encontrado a 30 centavos, ¿sí? Lo venden, de hecho, a 30 centavos el helado. Pero ya en las tiendas, en los locales, regularmente está entre 50, 75 o hasta a veces $1. Entonces, ¿cómo aumenta ese costo? Tal vez posiblemente no el costo de distribución directamente, sí tiene un costo ese de distribución, pero ya hablamos de que, bueno, la relación, estamos hablando del 50 hasta más del 100% en relación a su costo que tuvo de producción, o a su costo final en el lugar donde, en la fábrica, en donde se produjo, ¿no? Entonces, eso es tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y bueno, y esto se lo aplica o se lo requiere en todo ámbito, ¿sí? Todo producto requiere llegar al cliente. Todo producto o servicio va a requerir o necesitar ser transportado, ¿sí? Porque el producto no hace nada en la fábrica. El producto elaborado, terminado en la fábrica no hace. El producto llega a ser útil cuando ya lo tiene el cliente, cuando ya lo hace uso, cuando ya lo está ocupando. Ahí es donde el producto verdaderamente toma su importancia, ¿sí? Y para que suceda esto, necesita que sea transportado, necesita que sea bajo una planificación, sea movilizado hasta este cliente, ¿sí? En cada modelo se deben evaluar los costos de almacenamiento, transporte, carga y descarga en los que incurren. Básicamente, en los modelos que hablábamos, ¿no? Se debe hacer un análisis de los costos que está produciendo, ya sean los costos de almacenamiento, los costos de transporte, ¿sí? Los costos de carga, descarga, porque en cada uno de estos estamos teniendo lo que es un gasto, un costo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los costos de almacenamiento? ¿Cuáles son los costos de almacenamiento? O pueden ser costos de almacenamiento. A ver, participen, por favor. A ver, ¿cuál puede ser un costo de transporte o de almacenamiento, carga, descarga? ¿Quién llegó hace un momento? Jefferson. Lo que es costos de almacenamiento es costo financiero y costo directo. Ya, bueno, estamos un poco más con los costos directos. Sí, sí, está bien. Un costo de transporte. Podría ser lo que es el combustible. Ya, sí. Un costo de Un carga. costo de seguro también podría ser. Sí, también, porque en este caso, para que el producto o el servicio llegue o tenga ese respaldo, sobre todo en el caso de que tenga alguna situación adversa. Muy bien. ¿Y los costos de cargas y descargas, cuáles pueden ser? A ver.
Bueno, aquí puede estar posiblemente lo que son maquinarias, insumos, personal que se requiera para realizar esta actividad, ¿no? Lo que es la carga y descarga de los productos, de los materiales, ¿sí? Bien, eso por una parte en función o lo que tiene que ver a los modelos de distribución. ¿Sí? Tenemos 4 modelos y cuáles son estos aspectos, estas características que son necesarias, un poco su análisis para saber o conocer cuál es el modelo de distribución que tal vez más adecuado para cada una de las organizaciones en función de la ubicación geográfica, lo que es el tamaño del mercado que se requiere abastecer, los requerimientos técnicos de los productos, el nivel de servicios y los medios de transporte requeridos o los utilizados, ¿no? Esto en función de los 4 modelos de distribución, ¿sí? Ahora revisamos lo que son la distribución física internacional. ¿Sí? Esta distribución física internacional habla acerca de parte como tal de un producto desde su origen hacia su punto destino o su país de origen hacia su punto final, tomando en cuenta que parte, parte de las mercancías, de los productos, tienen esta trascendencia, que se tienen que ser distribuidos hacia un país exterior, o sea, un país diferente al punto de origen. Es decir, en este caso, Ecuador exporta a Chile y banano, ¿sí? O de igual manera, Ecuador recibe en este caso otros productos de otros países. Entonces, parte de aquello viene lo que es la distribución de física internacional, parte de la logística. Es así nos dice, mejor hagámoslos participar. Eh, Donny, por favor, ayúdame con la lectura, ¿ya? Ok, distribución física internacional. Es el conjunto de actividades involucradas en el traslado de bienes, materia prima e insumos al mercado internacional. Su objetivo principal es rendir al máximo los tiempos, costos y riesgos que se pueden generar durante el trayecto, desde el punto de origen del país exportador hasta el lugar de consumo, venta o futura transformación del país importador. Ya, esta distribución física internacional entonces nos dice aquello. Básicamente va a ser nuestro conjunto de actividades que involucra lo que es el traslado de bienes. En este caso, materias primas o insumos al mercado internacional. Como bienes interpretamos como los diferentes productos que vamos a tener, productos y servicios en este caso, o materia prima, o insumos, es decir, todo lo que ustedes puedan tal vez en este momento imaginarse, ya sean como materia prima, como productos ya elaborados, Como semi-elaborados. Quito exporta flores por el extranjero. Sí, por ejemplo, las flores, el banano, sí, todo lo que posiblemente puede exportar el país. Sí, de hecho, aquí incurriría también lo que es el tema de ¿cómo lo llamaríamos? La electricidad. No sé cuál sería el término ahí adecuado. ¿Sí? Mejor no les voy a poner ese ejemplo, ¿no? Para no confundirlos. Pero aquí hablamos todo lo que los bienes, los productos, materias primas, insumos, todo lo que pueda ser transportado o involucre esta actividad de transportarse al mercado internacional. Y a este mercado internacional, obviamente, voy a tener diferentes modos de poder transportar, ya sea por medio de transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo, y voy a encontrarme diferentes, primero, tipos de carga, es decir,
diferentes tipos de mercancías y por diferentes modos de transporte. Dentro de estos modos de transporte voy a encontrarme diferentes características que tienen ventajas y desventajas en cuanto al tema de tramitología, en cuanto a dimensiones de la carga, en cuanto a volumen, en cuanto a peso, en cuanto a rapidez, ¿sí? En cuanto al costo. Entonces voy a encontrarme diferentes características. Pero el objetivo principal va a reducir al máximo los tiempos, costos y riesgos. ¿Sí? Ese va a ser uno de los objetivos principales de esta distribución física internacional. Reducir lo que son los tiempos de viaje, los costos que generan este transporte y los riesgos. Obviamente, dentro de cada modalidad vamos a tener posiblemente diferentes tipos de riesgo. Es perder tal vez parcialmente el producto o la carga o totalmente, de acuerdo al modo de transporte, que se puedan generar durante su trayecto. Obviamente, como les digo, pueden en los diferentes modos de transporte vamos a tener diferentes niveles o tipos de riesgo. Y esto desde su punto de origen hasta el punto final, es decir, hasta el lugar de consumo, venta o futura transformación del país importador. Esto en el caso cuando son materia prima, o sea, lo que requerimos es la materia prima, por ejemplo, que llegue hacia el lugar de destino o hacia el país donde queramos que llegue, y bueno, se encargará de la transformación del producto, es decir, de la elaboración con la materia prima de determinado producto. En cuanto a esta distribución física, podemos tener entonces lo que es los tipos de carga. Sí, tenemos 4 tipos de carga básicamente. Lo que es la carga general, lo que es la carga suelta no unitarizada, lo que es la carga unitarizada y lo que es la carga a granel. Dentro de esta carga general como tal, la carga general podemos encontrarnos, o sea, todos los artículos individuales dispuestos en cantidades pequeñas. ¿Sí? Todos los artículos individuales dispuestos en cantidades pequeñas. Es decir, no va a estar básicamente unitarizada o suelta, porque es la diferencia con la carga suelta o no unitarizada, que nos dice que son bienes sueltos que se manipulan como unidades separadas en paquetes, sacos, cajas, piezas atadas, entre otros. Es decir, de hecho, como miramos en la imagen. A diferencia de la carga unitarizada, que son artículos individuales a carga suelta, agrupados en unidades como pallets o contenedores que están listos para ser transportados. Es decir, de hecho, como lo miramos ahí, están ya en pallets, y están ya posiblemente agrupadas o sujetadas, sobre todo, listas para ser transportadas. ¿Sí? Y la carga a granel, existen diferentes tipos, ¿no? Lo que son líquidos, sólidos, en este caso, o secos. Estos graneles se almacenan en general en tanques o silos, los llaman así los silos, todo en los tipos de buques que tienen para este tipo de carga a granel, en tanques o silos que transportan por bandas productos, o también lo podemos encontrar en este caso en diferentes tipos, en este caso de barcos, ¿no? Que tienen para esta carga a granel. Entonces, 4 tipos de cargas básicamente. Lo que son la carga general, que los que no estarían dentro de esta carga unitarizada, o la carga no unitarizada, la suelta, la carga a granel, que son todos los artículos en cantidades pequeñas. ¿Sí? Todos los artículos en cantidades pequeñas. La carga suelta no unitarizada serán los bienes sueltos. Sí, los bienes sueltos que se manipulan como unidades separadas, es decir, de manera independiente se manipulan cada uno de estos paquetes o cajas o piezas, entre otros, ¿no? Y la unitarizada son, de igual manera, productos o carga que va a estar agrupada, ¿sí? En este caso, en pallets o contenedores
que van a estar sujetos y van a estar ya listos para su transporte, ¿sí? Para su transportación. Y la carga a granel, existen diferentes tipos de líquido, sólido o los secos, en este caso granos secos. Estos son, se transportan generalmente en tanques o silos, es decir, en diferentes tipos de vehículos que en este caso están destinados en su infraestructura para poder transportarlo. Y básicamente se lo carga y se lo descarga como lo miramos en imagen, ¿sí? Y va así, suelto, a granel, por eso se los llama a granel, ¿no? Ok, ¿está claro los tipos de carga? ¿Sí? Eso, o sea, aquí lo que tenemos es los tipos de carga, o sea, cómo va a ser transportada de manera, lo que es la carga general, que es no unitarizada y a granel. Acá sí tenemos ya por la naturaleza de la carga, lo que son, o sea, por las características, es decir, perecedera, frágil, peligrosa y sobredimensionada y de pesos especiales. Lo que es la perecedera o qué tipos de productos o carga entra dentro de este tipo de carga, o sea, qué tipos de productos. Por ejemplo, aquí lo que tenemos generalmente son los que son productos ligados a la alimentación, que tienen degradación de las características físicas, químicas, microbiológicas, y esta carga requiere condiciones especiales en su movilización, por ejemplo, de conservación, control de temperatura, entre otros. Acá hablamos, ¿no?, de los productos, en este caso, sobre todo alimenticios, que requieren un control de temperatura, ¿sí?, que necesitan una conservación, que necesitan un tipo o un vehículo que pueda mantener esta conservación del vehículo, esta conservación de la carga, por sus diferentes características, ya sean químicas, microbiológicas o características físicas, ¿sí?, que por ejemplo en temperaturas altas pueden ya tener un deterioro, ¿sí? Pueden detener ya, eh, puede alterar las condiciones idóneas para su consumo. ¿Sí? Si un producto alimenticio llega en malas condiciones, pues ya prácticamente es un producto ya no es apto para el consumo humano, entonces ya en su totalidad casi es inservible, ¿no? Entonces ya eso, por ejemplo, resulta perjudicial para, en este caso, el transportista o la organización. La carga frágil, por sus características y su naturaleza, de riesgo a los que están sometidos durante el trayecto para llegar a su destino, merece un especial empaque y embalaje. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, aquí una carga considerada como frágil? A ver, por favor, participen. Las que son ¿Algún televisor, profe? cerámicas, Ya, un televisor, sí, muy bien. ¿Alguien más me decía? lo que son objetos cerámicos. Ya, lo que es la cerámica, sí, muy bien. A ver, una más, de pronto alguien más, o un Cosa tipo, de ejemplo. vidrio. Sí, lo que es materiales de vidrio, muy bien. Son la carga frágil, ¿no?, que igual manera, por su naturaleza, están sometidos o a que se tenga cierto cuidado igual, sobre todo en la parte de embalaje y empaque, ¿sí? O sea, sobre todo merecen un embalaje y empaque especial, porque caso contrario pueden sufrir un daño, y este daño igual significaría que el producto, por ejemplo, ya dejara de funcionar. Ahí hablamos, por ejemplo, puede ser electrodomésticos,
¿sí? Si tienen algún tipo de golpe, de daño, o sea, ya no funcionarían al 100%. Y estamos hablando de que estos productos relativamente tienen un costo un poco elevado dentro del mercado, ¿no? De igual manera, lo que es productos o derivados ligados a lo que es vidrios, ¿sí? Son productos que necesitan un embalaje, un empaque especial, ¿no? En cuanto a la carga peligrosa, poseen características explosivas como combustibles, oxidantes, venenosas, radioactivas o corrosivas. Y pueden causar accidentes y daños a personas, medio ambiente u otros medios de transporte, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo más claro aquí de esta carga peligrosa? La gasolina, Ya, la La gasolina, gasolina, el el petróleo. combustible, el gas, el gas, sí, carga peligrosa. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener como carga peligrosa? lo que es el alcohol también, Mm, ya, sí, sí estaría como una sustancia peligrosa. Sí, Los básicamente son esos, ¿no? radiactivos. Los que son radioactivos. ¿Cuál es, por ejemplo, una radioactiva? A ver, alguien que nos pueda ayudar. No. Ya, en esta carga peligrosa, yo creo que sí se está entendiendo, ¿no? Cada una de los tipos de cargas, las que son las perecederas, la carga frágil y la peligrosa. Dentro de esta peligrosa tenemos básicamente los que son derivados de combustibles, los que son de características, por ejemplo, explosivos, venenosas, oxidantes, radioactivos, corrosivos que básicamente pueden causar accidentes o dentro de un trato inadecuado, pueden causar graves consecuencias. Dentro de ello, por ejemplo, los vehículos que transportan combustible, ¿sí? Ustedes no sé si se han fijado, siempre en la parte de atrás están varios de estos pictogramas, de estos símbolos. De hecho, existe también una normativa en donde ahí está estipulado el nivel de peligrosidad que existe dentro de cada uno de estos tipos de carga. ¿Sí? No, solo les dejo ahí como más que todo como una duda o inquietud que ustedes la verifiquen cuando salgan o cuando puedan salir. Los vehículos de transporte, por ejemplo, de combustible, en su parte trasera, ahí tienen estos pictogramas, estas imágenes, ¿sí? Esta señalización que indica el grado, por ejemplo, de peligrosidad que tiene cada uno de sus vehículos. Me parece que saben estar 4, ¿sí? Pues eso revisarán, verificarán, a ver si tengo o no razón. Y la carga sobredimensionada y de pesos especiales. Nos dice que esta clase de carga suele ser voluminosa y pesada. Presenta restricciones en los medios de transporte y generan sobrecostos en fletes. ¿Cuál puede ser un ejemplo aquí las dentro de esta? plataformas, las grúas, camión, Las Los plataformas, tractores, las Los grúas, retros. los las tractores. retroexcavadoras, ¿sí? Son los que nos dicen carga voluminosa y pesada, ¿sí? Es decir, que posiblemente este tipo de carga va a tener restricciones en varias partes, ¿sí? Por sus características, porque posiblemente el ancho de carril no les va a avanzar y van a tener que exceder posiblemente en la mayoría de parte de su trayecto el ancho de carril o ocupan más del ancho de carril. Entonces, son cargas que realmente son maquinarias que se requieren ser transportadas y bueno, deben cumplir ciertas
característicos o en ciertos horarios donde posiblemente se habilite su traslado y donde no presente tal vez algún tipo de peligro para la circulación. De hecho, ahí tenemos lo que son las plataformas de, eh, por ejemplo, ahí tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos unos 10 ejes, ¿sí? Es algo que no los encontramos en común, ¿no? Y obviamente este tipo de carga va a tener sobrecostos en sus fletes, es decir, por las características mismas. No encontramos tal vez un vehículo, no es común encontrar un vehículo de estas características que puedan transportar estos vehículos, entonces obviamente eso va a generar que el costo también sea alto, ¿sí? Entonces, los 4 tipos de cargas de acuerdo a su naturaleza, los que son las perecederas, las frágiles, las peligrosas y las sobredimensionadas y de pesos especiales, ¿sí? Claro, cada una de ellas. Sí. Ya. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Alguien que me indique las 9:10. Vamos. Y esta parte alcancémoslo a revisar, ¿no? Son los modos de transporte. Esto ustedes, de hecho, ya lo deben conocer. Vamos a revisarlo rápidamente y conocer cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estas modalidades de transporte. Por ejemplo, dentro del transporte terrestre o el modo transporte terrestre. A ver, ayúdenme a leer, ya alguien ayúdenme a leer para que participen y Yo, no se duerman. A ver, ¿quién dijo yo? Lea, por favor. modalidades de transporte. Transporte terrestre. Es uno de los elementos más importantes en el desarrollo económico. Se ha convertido en una clave de éxito para las organizaciones que requieren llevar sus productos a los mercados internos, externos en la cantidad y tiempos precisos. Ventaja: versatilidad, accesibilidad, documentación sencilla. Desventaja: no apto para grandes distancias, los afecta las congestiones de tráfico. Darling está con problemas en su conexión. A ver, dentro del modo terrestre, dice que es el transporte terrestre es uno de los más importantes dentro del desarrollo económico, ¿sí? Por cuanto su expansión mismo se lo ha dado de esa manera. En todos los países, creo que a nivel mundial, el transporte terrestre ha tenido un incremento mucho más considerable en relación a los otros modos de transporte. Y por ello se ha convertido en una de las claves para las organizaciones que requieren llevar sus productos desde sus puntos de origen hacia sus puntos internos, o en este caso desde sus mercados internos hacia sus mercados internos, en cantidades y tiempos precisos. Es decir, eh, ahora el transporte terrestre sí brinda esas facilidades. Si queremos transportar cantidades relativamente pequeñas, medianas, pesadas o extra pesadas, en dimensiones, en volumen, en peso, ¿sí? En todas las características, ¿sí? de la carga que tengamos, tenemos ya un modo o un vehículo que está acoplado o está ya destinado para ello, ¿no? Entonces, es una principal ventaja. De hecho, en las ventajas dice la versatilidad, la accesibilidad y la documentación sencilla. Una de las más relevantes es la documentación sencilla en cuanto o en relación a los otros modos de transporte. Sí, la documentación en el transporte terrestre no es muy compleja en cuanto a documentación. En cuanto a accesibilidad, ¿qué entienden ustedes por accesibilidad? Si digo que es una ventaja dentro del transporte terrestre. A ver, Mayor eficiencia al momento de llegar el producto. sí,
¿sí? Mayor eficiencia al momento de llegar al producto y mayor eficiencia en el momento de llegar a diferentes puntos o partes de una determinada región, país, ciudad, ¿no? O sea, es decir, el transporte terrestre es mucho más, tal vez, fácil que llegue a cualquier destino, por medio de, obviamente, donde exista una vía, ¿no? Entonces, y la desventaja no apto para grandes distancias lo afecta a las condiciones de tráfico. Una de las principales desventajas es la condición del tráfico. Eso sí creo que es una de las principales desventajas, porque ahora en las ciudades, en la mayoría de ciudades, tenemos problemas en cuanto a la congestión, al tráfico que se genera. En cuanto a las distancias, si tomamos en relación, ¿sí? En comparación con los otros modos de transporte, sí resulta obviamente una desventaja. Si hablamos del transporte aéreo, ¿sí? El transporte aéreo, la principal ventaja, vamos a ver, que es para grandes distancias, ¿sí? Igual que el transporte marítimo. Por ello, tal vez el transporte terrestre no resulta como una principal ventaja en distancia, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, transportar ya si hablamos de un país a otro país, ¿sí? O de una región a otra región, o peor aún, de un continente a otro continente, ¿sí? Entonces, ya es una principal desventaja. Por ejemplo, ingeniero, las modalidades de transporte, un ejemplo, la empresa de Servientrega, también eso es una modalidad. Ya, Servia Entrega. Sí, por ejemplo, no sé si Servia Entrega, estoy al tanto. ¿Qué medios de transporte ocupa? Sí. Lo que es marítimo, aéreo y lo que es eh, de carro. Terrestre. Ah, no, no, sí, pues Terrestre. sí, 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 porque por ser bien entrega pueden enviar a otro país. Claro, claro, sí, Sí, sí se puede. se puede. Hasta ahora tengo entendido hasta Estados Unidos, Argentina, Colombia y Galápagos. Le Sí, digo porque trabajo con Servientrega. Y Chile. están en lo cierto. Entonces, por ejemplo, y ahí viene la parte del transporte multimodal, ¿sí? Ocupan varios modos de transporte, en este caso, cuando se lo requiere el transporte terrestre, puede ser dentro de una región, es decir, dentro del país. Bueno, ejemplo, ustedes están en Guayaquil, ahí tanto el transporte terrestre, tal vez en llegar hacia el aeropuerto o el puerto, pero si hablamos de otra ciudad, por ejemplo, Daule, necesita que si ahí existe una oficina de servientrega, el vehículo, perdón, la carga sea transportada vía terrestre hasta el terminal o el aeropuerto de Guayaquil, de ahí que se ha trasladado, por ejemplo, si queremos llegar a Chile o Argentina por transporte aéreo y ahí nuevamente, si es que es al lugar de destino, la gente otra vez por el transporte terrestre. Entonces ahí hablamos de diferentes modos de transporte, ¿sí? Transporte multimodal. En cuanto al transporte marítimo, se efectúa por buques, ya esto ya lo voy a dar lectura yo, se transporta por buques de navegación entre el lugar de carga y el lugar de descarga. Y esto ha sido muy importante, ¿no? Los buques se transportan desde el lugar de carga y descarga, ¿sí? Es decir, dentro del puerto. Es el medio de transporte de mercancías más antiguo y por lo tanto tiene usos y reglamentos diferentes. Además, permite el desarrollo del comercio exterior. El transporte marítimo obviamente sí tiene igual ya su historia, sus años que ha venido dando esa facilidad y tiene ya sus diferentes reglamentos. Es decir, un poco en cuanto a la parte de trámites, el transporte marítimo sí resulta un poco más complejo. Tiene ciertos requerimientos, si lo podríamos llamar, no sé si diferentes, pero mucho más complejos, ¿sí? Pero en cuanto a volumen, sí, en cuanto a volumen, dimensiones, es mucho más beneficioso. Bueno, y dentro de sus servicios tenemos el servicio no regular y el servicio regular. Dentro del servicio no regular, los buques no operan dentro de un itinerario fijo. Las condiciones de navegación son negociables entre las partes. Es decir, no operan dentro de un itinerario fijo, perdón. Posiblemente
bueno, va a depender también de cómo se administre la administración del puerto. Si es que ya, por ejemplo, llega o en qué tiempo llega a la capacidad total un buque, es decir, de su carga, en llenar, en completar esa carga, para que pueda ser ya transportado, para que pueda salir y realizar esta actividad. De hecho, ahí tenemos lo que es el servicio regular. Los buques tienen itinerario preestablecido en una ruta determinada por un punto de origen y destino. Entonces, nos encontramos con estos dos puntos, tipos de servicio. Los que son los no regular y los que son los regular. Es decir, en uno no tendrán el itinerario fijo. En el otro van a tener el itinerario fijo. Las condiciones de navegación puede variar de acuerdo a las condiciones de entre partes o en este caso ya tienen una ruta determinada entre su punto de origen y su punto de destino. Obviamente esto puede variar y va a variar de acuerdo a los tipos, por ejemplo, de cargas que se tenga o se mantenga y la administración que se tenga de acuerdo en los diferentes puertos, ¿sí? En el Ecuador, ¿cuántos puertos tenemos? A ver, ¿cuántos puertos tenemos en el Ecuador? Puerto de aquí de Guayas, el de Puerto López, si no me equivoco, y el de Manta. 3. ¿Cuántos más faltan? ¿O ya están ahí? Y de Esmeralda. 4. Creo Falta que me uno. falta uno, pero no recuerdo. Ya. Sí, son 5 puertos. ¿Sí? Manabí. Ajá, no sé si ya dijo el de Manabí. Por eso, por el de Manta, pues. No, entonces falta uno más. Revisarán. Son 5 puertos que tenemos dentro del país. Puerto Bolívar, no. ¿Dónde está ubicado el Puerto Bolívar? En el Oro, no. No creo que esté en el Oro. ¿El Oro tiene salida a la costa? No, ¿Al mar? no. Primeramente. Geografía. Bueno, La ya verdad, no extender. Solo les dejo ahí. Son 5 puertos que tenemos dentro de nuestro país, ¿sí? Las ventajas y desventajas dentro del transporte marítimo. Dentro de las ventajas tenemos mayor capacidad de carga, es decir, el volumen, fletes bajos, en costos, si lo hacemos referencia al transporte aéreo, relativamente es más bajo. La flexibilidad de carga, la carga voluminosa y pesada, es decir, en cuanto a volumen, no tenemos mayores limitaciones, porque puede abarcar grandes cantidades. Y de igual manera lo que es la carga pesada y las regulaciones internacionales. Dentro de las ventajas tenemos la accesibilidad solo a puertos, es decir, si no tengo un puerto no puedo descargar la mercadería, seguro más costoso, ¿sí? En cuanto a este seguro, pues posiblemente acá si tenemos algún evento adverso, sí se perdería totalmente, no únicamente de hecho la carga, sino todo el vehículo como tal. Necesidad de embalaje, resistencia debido a las manipulaciones de carga, riesgos de saqueo y deterioro. Sí, el deterioro, por ejemplo, por cuanto el tiempo que permanece de viaje o las condiciones, ¿sí? Es una de las desventajas que se producen, ¿no? Y el transporte aéreo que se utiliza, bueno, utilizando lo que son las bodegas de los aviones. Ahí se alcanza a apreciar muy bien en la imagen. Pero el modo de transporte aéreo asume un tamaño reducido al transporte internacional. Sin embargo, tiene un alto valor añadido. Este método se ha desarrollado a través de los aviones de carga. Sí, obviamente, este transporte aéreo va a presentar ventajas y desventajas. Dentro de sus ventajas, la velocidad, cobertura del mercado, reducción de costes de embalaje, de documentación y seguro, así como las ventajas.
La principal ventaja o las más relevantes, la velocidad. Sabemos que en cuanto a tiempos de viaje es relativamente mucho más rápido que cualquier modo de transporte. En cuanto a la cobertura del mercado, obviamente, si tenemos lo que es un aeropuerto donde en este caso, tipo de vehículo pueda aterrizar, voy a tener esta cobertura del mercado. En reducción de costes en embalaje, solo en embalaje, pero de ahí en lo que es en costos por viaje, resulta poco más costoso. Y las desventajas, la capacidad. En capacidad, si un transporte aéreo no es su principal característica transportar grandes cantidades, por ejemplo, de volumen o de carga o de peso como tal, ¿sí? Y restricciones para productos peligrosos, ¿sí? En transporte aéreo es bajo el porcentaje de productos que se transportan de tipo peligroso o de carga peligrosa. Sí, ahí ya sabemos lo que es la carga peligrosa, ¿no? Todos los derivados de combustibles, insumos radioactivos y todo lo demás. ¿Sí? Y el transporte fluvial consiste en el traslado de productos a través de ríos con profundidad adecuada. ¿Sí? Obviamente, ríos que nos dice, con profundidad adecuada, en donde nos brinde esa facilidad de poder transportar. Es un medio de transporte muy importante en el comercio local. En este caso, los ríos son excelentes vías para llegar a algunos continentes, pero no todos los ríos son navegables por su caudal. En relieve del cauce, clima, este medio ha avanzado gracias a la tecnología. Es decir, primero, no todos los ríos son navegables. Luego que gracias a la tecnología, obviamente nos ha dado ese aporte, porque ahora se puede hacer lo que es el dragado, es decir, habilitarlo, posiblemente una parte de ese río no estuvo, no brindaba las condiciones para poder llegar o poder movilizarse por esa parte. Pero gracias ahora a la tecnología podemos realizar lo que es el dragado, ¿sí? Básicamente es sacar o darle mayor profundidad. Y las ventajas, tarifas bajas, economía en el combustible, menor impacto ambiental. Y las desventajas, de igual manera, lo que es una baja velocidad, seguro más costoso y los costos portuarios. En esto de los costos portuarios, de igual manera, ¿no? Eso es lo que tal vez relativamente uno de los aspectos que más cuesta dentro del transporte marítimo, lo que son los costos portuarios. Y el transporte multimodal es básicamente la combinación de dos modos distintos de transporte, ¿sí? Consiste en que un operador de transporte toma en custodia la mercancía hasta un lugar designado y allí otro operador lo lleva hacia su destino. El generador de la carga hace un solo contrato con un operador, quien se hace cargo de toda la trayectoria de los productos desde el punto de origen hacia el punto de destino. Sí, básicamente el transporte multimodal combina dos tipos distintos de transporte. ¿Cuáles serán, por ejemplo, dos modos de transporte? Pongamos si viene el aéreo y se viene acá el terrestre. El terrestre, sí. Eso básicamente, ¿no? Eso es lo que sería el transporte multimodal. Obviamente, esto lo estamos revisando un poco de manera general. El transporte multimodal tiene muchas más características, muchas más especificaciones, mucho más, un análisis un poco más profundo. Sí, pero dentro de la parte logística que estamos revisando, básicamente hace referencia a eso, ¿no? Dos modos de transporte distintos, ¿sí? Y un operador toma en custodia, como dice, la mercancía hasta que llegue hacia el lugar designado. De ahí, otro operador llevará hacia su lugar de destino, ¿sí? En este caso, dos modos de transporte. Vamos a quedarnos únicamente hasta ahí, ¿sí? ¿Dudas, inquietudes, preguntas de pronto? No, ingeniero. Ya, entonces, un breve recorderis, ¿no? Revisamos el día de hoy lo que son los modelos de distribución de la logística, ¿sí? El modelo
de descentralizado. Hablamos, en este caso, cuando el producto ya está terminado, está fabricado. Los productos son distribuidos a través de un almacén regulador hacia sus diferentes delegaciones. En este caso, esas delegaciones se encargan obviamente de suministrar los productos hacia sus diferentes zonas y estas delegaciones requieren de una infraestructura. El modelo centralizado ya no existe en lo que son estas delegaciones, ¿sí? Acá lo que se maneja más es la planificación de rutas, ¿sí? Para la distribución y así obviamente tratar de minimizar los costos que incurrían en el modelo descentralizado. Es decir, cuando teníamos las delegaciones, ¿no? Y el modelo, el modelo carga-descarga, modelo de distribución carga-descarga, básicamente son sitios específicos para lo que es la recepción y la reexpedición de lo que es la mercadería. Esta mercadería no dura más de un día en estos sitios, o sea, es decir, no se almacena ahí y rápidamente es, en este caso, distribuido a los proveedores hacia el punto de venta. El modelo de distribución de la plataforma de consolidación. Aquí tenemos lo que es un centro de consolidación que semeja o todos los productos de diferentes proveedores llegan hasta el centro de distribución y luego estos son distribuidos hacia las diferentes zonas, ¿no? Luego revisamos lo que son los aspectos para tomar en cuenta dentro de los modelos de distribución. La distribución física, es decir, los tipos de carga, la naturaleza y las modalidades de transporte. ¿Sí? Y creo que con eso finalizamos. No sé si tienen alguna duda, inquietud más. Pues ya estamos con el tiempo, ya tenemos que trasladarnos a la otra hora. ¿Sí? Por favor, preguntas de pronto. Si no, pues recordarán que ustedes tienen la evaluación, por cierto, el día de hoy, de la unidad número 1. ¿Sí? Que no se vaya la hora muy rápida, porque el otro lección se iba rápido, por eso. No le entendí, Luis. Es que la lección de la otra materia se me iba muy rápida la hora para la lección. Y no le respondí todas. Ya, ¿cuál Sí, es verdad, sería, ingeniero. cuál sería la Porque esas petición? preguntas eran bastantes de razonamiento. O sea, Y tenía que tener mucho tiempo. necesitan más tiempo. Sí, un poquito Sí. más, no sea mal. Bueno, podemos ver. Bueno. Y ya les indico, tienen en este caso a las 11:10 y hasta las 11:45. De igual manera la otra, pero lo que sí, como me piden ahorita, aumentarles tal vez unos minutos más para la evaluación.